USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Juan Carlos Almirola Ayala, la coordinación de Antonio Estrada Saldarriaga y la producción de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. USDIDEA Noticias. Directivos docentes, sean bienvenidos a nuestro programa USDIDEA Noticias, cita que tenemos todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal USDIDEA Noticias. Hoy es nuestro programa número 14. Como siempre, tendremos la reflexión pedagógica, el informe de gestión del presidente de nuestra organización, las pinceladas gremiales y, como invitado, el secretario general de la organización, Freddy Alonso Villavanegas. Daré paso entonces a mi compañero de Prensa y Propaganda, el señor John Jaime Restrepo Quintero. Apreciados directivos docentes, muy buenas noches. Nuestro saludo especial a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en nuestro programa USDIDEA Noticias todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Hoy con una gran variedad de temas, porque tenemos los compañeros de Junta que nos explicarán acerca de la famosa reforma tributaria, sobre la alternancia en el departamento de Antioquia y además todos los informes de las negociaciones con los entes territoriales de Antioquia, Turbo y Apartado. Agradecemos que se coloquen cómodos para que le demos inicio a nuestro programa USDIDEA Noticias. Daré paso a la reflexión pedagógica a cargo de nuestro fiscal, el señor Antonio Estrada Saldarriaga. Bienvenido, señor fiscal. Muy queridos rectores, coordinadores, directores rurales, queridos maestros, trabajadores del mundo, bienvenidos a este su momento de la reflexión pedagógica. Hoy queremos abogar por el rescate de una área que después de la fusión de las ciencias sociales prácticamente ha desaparecido del pensum o no tiene un enfoque o requiere de una revisión pedagógica. Y nos referimos a la enseñanza, al aprendizaje, al estudio de la geografía. En una época tuvimos incluso el apoyo del Club de Geografía de la Universidad de Antioquia para el departamento y a nivel nacional estuvimos integrados a ACOGE, la Asociación Colombiana de Geógrafos. Y lo estamos viendo y lo sentimos como una necesidad. No puede ser la geografía una mera descripción de aspectos o de sitios de la geografía. No, tiene que tener otra visión, otro enfoque. Debe de tener una visión holística donde nosotros lleguemos a entender que la geografía es asunto de regiones, es asunto de entender la identidad nacional y de conocimiento de lo que es nuestro territorio. Incluso nosotros debemos de ampliar esa visión para que llegue a enfocarse desde el estudio de Latinoamérica. Es claro que la geografía hoy debe de entrar a manejar también las problemáticas de la propiedad, del latifundio, de la defensa del medio ambiente. La geografía, ahora que se habla de tener la enseñanza aparte de la historia, debe de volver a posicionarse, a comprenderse. No podemos seguir con muchachos que son aespaciales, que no saben cuál es su territorio, que no conocen sus capitales, que no saben que Colombia es un país de regiones donde nosotros necesitamos mirar las dificultades, las necesidades y las exigencias. Es necesario que el muchacho entienda la geopolítica mundial, la evolución y la forma como el mundo hoy está manejando una serie de circunstancias que lo afectan, que nos afectan y que comprometen la vida diaria. Por eso entonces, a través de la enseñanza como debe ser de esta área, el muchacho debe de situarse hoy, debe de comprender su momento y de igual manera debe de interiorizar los desafíos de hoy para comprender el futuro. Esta fue, con mucho cariño, una pincelada desde el punto de vista de la geografía y la comprensión y el enamoramiento de la pedagogía.
En toda la temática que tenemos que presentarles a ustedes, directivos docentes, comunidades y docentes que nos acompañan en nuestro programa, es hablarles sobre la reforma tributaria que se ha definido, y así lo hemos consultado, como la modificación de la estructura de uno o de varios impuestos en el sistema tributario, con el único propósito y el fin de mejorar el funcionamiento para la consecución de los objetivos y de las metas que se propone el gobierno nacional. Esperaremos entonces que este gobierno y esta reforma tenga como objetivo principal, y ojalá así sea, la generación del empleo y la reducción de la desigualdad. Por eso entonces, nosotros desde USDIDEA hemos pensado que no es viable que la reforma tributaria piense más en la clase trabajadora y piense más en aquellos que no tienen el empleo. La reforma tributaria de este año 2021, con el señor Carrasquilla a la cabeza y el presidente de la República, pretenden introducir una ambiciosa agenda de gasto social que va acompañada de nuevos impuestos y modificaciones en el IVA y en la renta. Aspectos que son unos puntos muy relevantes y que empieza a ser debatido por todas las organizaciones obreras. Organizaciones obreras que además están invitando a que salgamos a la calle el próximo 28 de abril para que hagamos la protesta por la reforma tributaria que en nada beneficia al pueblo trabajador, incluso a los pensionados también los desfavorece. Es de anotarles que dentro de esta reforma tributaria se habla de unos impuestos temporales que aumentan el porcentaje del 1 al 3% y que no creemos en esa temporalidad porque generalmente esos impuestos temporales se convierten en impuestos permanentes. Qué horror y qué tristeza para el pueblo colombiano. Desde USDIDEA, toda la junta directiva de USDIDEA ha pensado en que no es justo ni es debido en que en la época de pandemia se graven más los alimentos de la canasta familiar, donde se pondría un impuesto también a las pensiones y se contemplan, creo que aquí sí no debe de haber debate, es el tributo al uso del plástico, porque también debemos de pensar en nuestro planeta. Mas, sin embargo, es necesario tener presente unas series de preguntas y de interrogantes. ¿Será que la nueva reforma tributaria es posible una sostenibilidad de gastos a largo plazo? ¿O será que se quiere cerrar la brecha o el déficit fiscal de manera inmediata? Déficit fiscal que ha generado el Estado y que quiere entonces solucionar con los impuestos y con el tributo del pueblo trabajador. ¿Será entonces que la reforma tributaria logra compensar adecuadamente a los hogares de bajos ingresos, que según datos ya pasamos de los 7 millones de hogares que tenemos tan bajos recursos? ¿Será posible entonces que esta reforma tributaria pueda gravar las pensiones a los jubilados, que aportamos el 12% a la salud? Es una salida entonces para acabar la inequidad y la desigualdad. Es por eso que todos los problemas que tenemos de salud con nuestro gremio directivo y docente nos lleva a pensar en que el próximo 28 todos debemos de acompañar a la calle para poder hacer así la exigencia y la protesta para que la reforma tributaria no vaya en contra de los intereses del pueblo trabajador. Voy a dar paso ahora al presidente de nuestra organización, el señor Juan Carlos Almiro Layala. Nos dará informe sobre las negociaciones en el municipio de Turbo y Apartadó. Con Turbo van negociando de manera positiva. Con Apartadó están un poco más reacios al tema de negociar. Nos dará nuevamente su punto de vista y la mirada que tenemos desde la organización sindical sobre la reforma tributaria. Y obviamente la invitación al paro nacional el próximo 28 de abril. Respetados colegas, hoy quiero presentarles un informe acerca de lo que pasó la semana anterior en el Urabá antioqueño, entes certificados Turbo y Apartadó. El martes 13 de abril
nos encontramos en la sala de juntas de la alcaldía de Turbo, los sindicatos de ADIDA, ADNEA y USDIDEA, con la administración municipal para continuar avanzando en el pliego de negociación. Ha habido buena apertura, hay que reconocerlo, por parte de la administración en este proceso de negociación. Estamos pendientes de trabajar lo que son las garantías sindicales. Es un tema que pronto ya se finiquitará y podremos entonces firmarlo para el bien de todos los docentes y directivos docentes de este distrito. Sin embargo, la negociación en apartado está muy, pero muy compleja. Se instaló la mesa el pasado miércoles 21, hoy es 8 días, estuvimos sentados en mesa de negociación con la administración de apartado, pero fue muy complejo, al punto que nosotros como organizaciones sindicales, también ADIDA, ADNEA y USDIDEA, tomamos la decisión de solicitar la suspensión de la mesa hasta tanto la administración no estudie, no se empape del pliego de solicitudes. Es muy complejo uno tratar de negociar cuando en todo momento, ante una solicitud, ellos están manifestando entonces que queda aplazada, que para poderla entonces estudiar, no, así no nos sirve a nosotros. Nosotros con mucho juicio nos reunimos para unificar los pliegos y en esa medida entonces les solicitamos incluso el día de la instalación de mesa que ellos pudieran llegar con los puntos estudiados y con una decisión definida para poderla presentar en mesa. Entonces estamos pendientes de continuar este proceso y tenemos una inquietud muy válida, porque el moderador de esa mesa de negociación es nada más y nada menos que el personero municipal de apartado. No entiendo, yo personalmente no entiendo por qué el personero, que debe ser veedor del proceso, pero no moderador, está precisamente jalonando lo que es esa mesa de negociación. Nosotros ya le hicimos la consulta al Ministerio de Trabajo para que nos informe si es válido o no que un personero municipal funja como moderador en una mesa de negociación. Entonces, compañeras y compañeros, seguimos al pie de lucha precisamente para que se reconozcan los derechos y se defienda la educación pública, tanto en apartado como en Turbo. Compañeras y compañeros, hay un tema que nosotros como Junta Directiva no podemos dejar pasar desapercibido y tiene que ver con la salud. El tema salud es un tema bastante complejo. Complejo porque es que la prestadora de salud que tiene el magisterio antioqueño no sirve para nada, compañeros, ¿sí? Lo único que sirve es para quedarse con la plata del magisterio antioqueño, de docentes y directivos docentes. Entonces, así es muy delicada la salud, pero no entendemos, compañeras y compañeros, por qué la secretaria de Educación del departamento, que cubre los 117 municipios no certificados, sigue empeñada en que continuemos en alternancia, cuando el gobierno departamental, con fecha 13 de abril, expidió un decreto por el cual se declara la alerta roja hospitalaria en el departamento de Antioquia y se adoptan otras medidas. ¿Qué decreta? Decreta, artículo primero, decretar la alerta roja en el departamento de Antioquia a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo hasta el día viernes 30 de abril de 2021 inclusive, con el objetivo de mitigar el impacto de COVID-19 en la red prestadora de servicios de salud, teniendo en cuenta los considerandos de este mismo decreto. Hay un parágrafo, la medida que por medio de este acto administrativo se adopta podrá prorrogarse si las condiciones que determinaron la declaratoria de alerta roja se mantienen. Artículo segundo, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE departamental organizará los procesos de referencia y contrarreferencia y, de ser necesario, intervendrá en los procesos de remisión con demoras injustificadas. Artículo tercero,
la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, como autoridad sanitaria del departamento, adoptará las medidas de tipo individual, colectivo y poblacional que estén dentro de su competencia para disminuir el impacto en la población, priorizando las acciones para prevenir el aumento de los casos con ocasión al COVID-19. Artículo 4. Suspender por parte de la red de prestadores de servicios de salud del departamento de Antioquia y durante el término de la alerta roja todo tipo de procedimiento de cirugía ambulatoria y electiva programada, no urgente o diferible, con o sin internación. Hay otros 2 artículos más, compañeros, pero es que nos preocupa que mientras el gobierno departamental expide este decreto, donde nos dice que la situación está muy confusa, donde nos dice que no hay camas UCI, la secretaria de Educación del departamento sigue obligando a que los municipios que no están dentro del Valle de la Aburrá, los municipios no certificados, que no están dentro del Valle de la Aburrá, ni hacen parte precisamente del oriente cercano, Valle de San Nicolás, deben asistir o deben continuar en esa alternancia. No entendemos, definitivamente hay 2 discursos, uno desde la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia y otra desde la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Un motivo más, compañeras y compañeros, para estar en pie de lucha, en pie de alerta. No podemos permitir que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Entonces, USDIDEA presente y combatiente en la lucha del magisterio colombiano por la salud, por las condiciones dignas para poder regresar en alternancia y además en contra de la reforma tributaria, la tercera reforma tributaria que presenta el Gobierno Nacional al Congreso de la República. Presentes, compañeros, y estaremos en pie de lucha, alertas, para poder entonces estar unidos en contra de un gobierno que solamente quiere asesinarnos. Queridos compañeros, igualmente los convocamos como Junta Directiva de USDIDEA para que el próximo 28 de abril, en esa jornada de paro de 24 horas, nosotros nos manifestemos en contra de la reforma tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional al Congreso de la República, precisamente para que la apruebe. Estamos en contra, supremamente en contra de esa reforma tributaria, porque afecta el bolsillo de la clase media y la clase trabajadora, de los menos favorecidos. Y por el contrario, beneficia a las grandes empresas y a los ricos de este país. No puede ser que nosotros sigamos en esa actitud solamente de guardar silencio ante este gobierno que lo único que hace es atropellar al pueblo trabajador y que nos está matando de muchas maneras, si no es a través precisamente de las masacres donde por acción o por omisión actúa el gobierno, lo hace a través de una reforma tributaria que pretende acabar lo poco que tenemos. Incluso pretende que los pensionados, que de por sí la pensión se incrementa ínfimamente año tras año, perdiendo precisamente la capacidad, de esa manera pretende entonces también recaudar unos tantos billones desde el bolsillo de los pensionados de Colombia. No puede ser, compañeras y compañeros. Si bien el gobierno anterior nos metió en la OCDE, donde eso quiere decir que nosotros somos un gobierno, un pueblo rico, eso es falso. Eso es falso. Y lo único que han hecho es bajar el piso precisamente para poder meternos a más personas, para que tributemos, mientras tanto ellos se enriquecen a costa del pueblo trabajador. Hace poco, el gobierno nacional estaba entregándole a Avianca
unos cuantos billones de pesos. Y hoy día el gobierno nacional dice que no hay plata, que sencillamente para unos 5 o 6 meses. Y hay un agravante, compañeras y compañeros. Pretenden que nosotros, los empleados públicos, durante 5 años tengamos el salario congelado. Mientras tanto ellos nos exprimen. Compañeras, compañeros, tenemos que ser solidarios con todo el pueblo trabajador, pero también con nosotros mismos, porque es que nosotros como directivos docentes nos veremos fuertemente afectados por esta reforma tributaria. Entonces, compañeras y compañeros, la calle también hace parte de la escuela, en la calle también se lucha y se conquistan nuestros derechos. Y muchos compañeros nuestros ofrendaron su vida para nosotros hoy tener unos derechos y no podemos permitir que nos los sigan arrebatando. Ya les informaremos entonces cómo va a ser la invitación para que nos cuidemos con todas las medidas de bioseguridad y podamos participar de esta jornada de paro. Nuestro invitado la noche de hoy, el secretario de la organización, el señor Freddy Alonso Villavanegas. Él nos informará sobre las negociaciones con el departamento de Antioquia y lo lento que van avanzando. Ojo, fue un pliego que se presentó de manera unificada con otros sindicatos a nivel departamental. Señores y señoras colegas afiliados a USDIDEA, es un gusto contarles que ya nos encontramos en el proceso de negociación de pliegos de solicitudes con 6 entes territoriales del departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia como entidad territorial certificada es el primero que voy a mencionar, que recoge los intereses y vinculados de 117 municipios del departamento. También iniciamos negociación en el área metropolitana con el municipio de Itagüí y Sabaneta. Cerquita al área metropolitana tenemos al municipio de Río Negro y en Urabá con Turbo y Apartado. Un proceso de negociación es un asunto muy complicado en la medida en que son solicitudes que construimos las organizaciones sindicales y que en muchas de ellas tienen pretensiones o propósitos económicos que afectan lo fiscal en cada entidad territorial. Ahí siempre nos vamos a encontrar, bueno, no siempre, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con respuestas como no tenemos recursos, no tenemos dinero, no tenemos posibilidades económicas, pero ese es el propósito de una negociación. Se presenta un propósito o una meta y en la mesa se negocian las posibilidades. Nosotros en Antioquia, por ejemplo, iniciamos la instalación, hubo una instalación y ahí me parece importante contarles a ustedes unas dificultades que tuvimos. La primera es que un pliego de peticiones se presenta al representante legal de la entidad territorial, es decir, cuando se la presentamos a Antioquia, no se la presentamos a la secretaria de Educación como jefa del despacho, sino al gobernador de Antioquia. Entonces, las organizaciones sindicales negociamos con los representantes legales de las entidades territoriales certificadas. Igual en Sabaneta se le presenta al alcalde del municipio de Sabaneta, igual en Río Negro, al alcalde del municipio de Río Negro. ¿Por qué les cuento esto? Porque en muchas ocasiones hemos tenido dificultades porque el secretario o secretaria de Educación respectivo nombra o delega a unos funcionarios de su secretaría como negociadores. Y resulta que nuestra experiencia nos ha posibilitado poner en la mesa esa claridad. Eso nos pasó con Río Negro, por ejemplo, en el año 2019 y a partir de ahí tenemos una querella con Río Negro y el municipio de Bello, que no iniciaron la negociación con el acto administrativo firmado por los respectivos alcaldes y vinieron a negociar los secretarios de Educación. En ese entonces nosotros solicitamos ese documento de respaldo y como nunca lo presentaron, no pudo haber negociación. Una situación algo similar nos pasó con Antioquia en el 2019. Ahora, fruto de esa experiencia, vamos con mayor fuerza y claridad a iniciar y ponemos de plano o de inicio esa exigencia y ese requerimiento. Entonces, con Antioquia, en la primera sesión de instalación nos pasó igual, en este año. La Secretaría de Educación elabora un acto administrativo en donde nombra o delega como negociadores del pliego
a la subsecretaria administrativa, al subsecretario de calidad y al jefe de la oficina o al director de la oficina jurídica. Nosotros de entrada pusimos esa claridad. Aquí no puede haber una negociación porque el acto administrativo no está firmado por el gobernador. Y aclarando que los pliegos de negociación no es para la Secretaría de Educación, sino para la Gobernación de Antioquia. Eso implicó alargar 2 semanas mientras el gobernador firmaba el acto administrativo y nombraba a sus delegatarios. ¿Nombró a quiénes? A los mismos que estaban en el otro documento. Nombró a la secretaria de Educación, a la subsecretaria administrativa, al subsecretario de Calidad y al director de la oficina jurídica. Con eso, el viernes pasado hicimos la primera sesión de negociación de pliego. Y ahí es importante mencionar algo también muy importante, porque forma parte de los aprendizajes que todos ustedes como afiliados y afiliadas deben tener y conocer, porque también en algún momento es posible que de ustedes estén formando parte de la junta directiva y tengan esa claridad. Un proceso de negociación nosotros lo iniciamos con la construcción de nuestro pliego de solicitudes que se debe radicar en el último día hábil del mes de febrero del año en el cual se presentan los pliegos. Así hicimos este año, radicamos pliegos en las entidades territoriales que les mencioné antes. Pero resulta que de acuerdo a la norma, al decreto 160, que regula la negociación colectiva de empleados públicos, nos dice que cada sector debe presentar un pliego unificado. Como somos el sector de educación, entonces los sindicatos que tienen que ver con la educación tienen que juntar, tienen que articular los diferentes pliegos. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro, este es el pliego unificado que nosotros entregamos. O sea, nosotros son ¿quiénes? Las diferentes organizaciones sindicales que aparecen aquí. ADIDA, como la organización sindical que agrupa el mayor número de docentes en el departamento. USDIDEA, como la organización sindical de los directivos docentes. ABNEA, como la organización sindical de los directores de núcleo, y Asoorientadores Sociales, que es una organización sindical que representa los intereses de los docentes orientadores. En esa medida empezamos esta negociación, pudimos abordar 2 puntos del pliego. El primero, que tiene que ver con progresividad y no regresividad de los derechos y en los ámbitos de aplicación. Esto es clave. Esto quiere decir que los logros alcanzados en negociaciones de pliegos anteriores son derechos adquiridos. Por lo tanto, el pliego que estamos negociando tiene que garantizar la no regresividad. Es decir, lo que alcanzamos tiene que ser la base para continuar en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Y también la progresividad, ¿cierto? Y eso son 2 categorías o 2 conceptos jurídicos que están ampliamente respaldados por los tratados que ha asumido el gobierno, el Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, y resulta que nosotros también tocamos un tema fundamental y ahí no hubo acuerdo en el siguiente punto, que es la implementación del acuerdo sectorial de FECODE, que es la Federación de los Sindicatos de los Docentes, FENDIDOC, que es la Federación de los Sindicatos de los Directivos Docentes del país, y con el Ministerio de Educación. Le solicitamos aquí al señor gobernador que emitiera un pronunciamiento público respaldando la reforma constitucional consensuada del Sistema General de Participaciones y que tiene ello como propósito el incremento real y progresivo de los recursos destinados a salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Ahí hubo una discusión larga, tensa, porque no creían que fuera conveniente que el gobernador estableciera este documento, generara un documento que respalda esos acuerdos que ya se han logrado con el Ministerio y con el Gobierno Central. Sin embargo, quedamos en que iban a hacer las consultas pertinentes con la Secretaría General y con los otros organismos de la Gobernación para ver si ellos se podían comprometer en ese asunto. Entonces ahí es donde nosotros podemos identificar que no tienen claridad los negociadores frente a lo que están representando.
están representando al señor gobernador, están representando toda la entidad territorial, pero muchas veces tienen casi que dicen que es un lapsus cuando piensan que solamente es representando a la Secretaría de Educación de Antioquia. Dejamos esto en la base y en la solicitud y vamos a ver cómo logramos en la próxima sesión de negociación. Entonces, es fundamental este punto. ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo es que muchos de los discursos o el discurso principal que tiene la Gobernación de Antioquia como cada entidad territorial de que no cuenta con los recursos suficientes para invertir en educación, le estamos diciendo nosotros lo hemos luchado y conquistado con el gobierno central para que lleguen, para recuperar esos recursos que por Constitución Nacional están planteados y que la Ley 715 del 2001 precisamente los empezó a deteriorar y a degradar. Esto le convendría a la entidad territorial porque está directamente relacionado con un aumento de recursos para el sector de educación. Y bueno, la negociación es un proceso largo, donde ellos están defendiendo una posición, están a una orilla del asunto y nosotros a la otra orilla, pero es también decirles de manera insistente en que estas dos orillas, ellos como entidades de gobierno y nosotros como organizaciones sindicales, estamos trabajando juntos de la mano para mejorar las condiciones de la prestación del servicio. Llegamos a un punto, bueno, les quiero contar también que logramos tratar el tema de los comités de zonas de difícil acceso, porque resulta que en el año 2020, en este comité, que es un comité asesor, ellos sacaron de plano a las organizaciones sindicales que veníamos haciendo acompañamiento, presencia y verificación. Entonces ahí tenemos un punto de discusión. Entonces lo que estamos buscando es que logremos nuevamente ser formar parte de este comité asesor para tener una verificación de la objetividad de estas bonificaciones, a quién se le adjudica y a quiénes no. Y como directivos docentes también pusimos el tema que habíamos logrado que para la resolución de zonas de difícil acceso del año 2020 estuviera ahí, que es el reconocimiento de esta bonificación a los directivos docentes que tienen sedes en zonas de difícil acceso, así la sede principal no lo esté. Resulta que nos hemos encontrado en que realmente no tenemos y no contamos con una normatividad específica que lo plantee, pero también les queremos contar que en este momento tenemos ese tema ante el ministerio, la negociación de pliegos con el ministerio y con el gobierno central, con la presidencia, porque eso implica una afectación fiscal, es decir, se requieren más recursos para ello. En la conversación con el ministerio ha planteado que sí, conversaciones anteriores, que sí, que es claro, que es importante y que es necesario, pero requiere todo un proceso de negociación. Por eso nuestro presidente Juan Carlos Almirola, que forma parte de la Federación Fendidoc, es el fiscal de Fendidoc, está en ese equipo negociador con presidencia y con Ministerio de Educación para lograr que haya una claridad normativa de nivel nacional y que en todas las entidades territoriales logremos este reconocimiento y esta bonificación. Bueno, y llegamos hasta el punto de el respaldo a los cursos de ascenso y reubicación del anterior concurso de ascenso que presentaron los docentes y directivos docentes, y de los cuales hay 8.000 colegas que están pendientes de ese curso o diplomado. Se le solicitó a la entidad territorial que garantizara una partida de 100 millones de pesos para hacer un aporte al pago que deben hacer los docentes. Sabemos que el ministerio debe hacer un pago del 70%, se comprometió a hacer este pago precisamente por un pliego de negociación, y lo que le estamos pidiendo a la entidad territorial es que de ese 30% que le corresponde pagar al docente o directivo docente, la entidad territorial ponga una parte. Y resulta que ahí llegamos a un nudo. Nos dicen que no tienen recursos, que la Secretaría de Educación no tiene recursos para ello, y que la Subsecretaría de Calidad ni la Subsecretaría Administrativa tiene ese presupuesto. Ahí nuevamente nosotros le aclaramos que no estamos negociando con la Secretaría de Educación, que estamos negociando con la Gobernación de Antioquia. Por lo tanto, esa contraargumentación o contrapropuesta de ellos requiere de la presencia de la Secretaría de Hacienda para que nos plantee cuál es el escenario posible.
No se atrevieron a proponer ni siquiera un 1% de aporte o un 5% de aporte. Más o menos nosotros hicimos unas cuentas y son alrededor, pueden hacer alrededor de 20 a 25 millones de pesos si aportaran todo el 30% de lo que le corresponde pagar al docente o directivo docente. Sin embargo, ahí dejamos el asunto, hasta ahí terminamos, nos vamos a volver a ver el próximo viernes a seguir la negociación y a volver a tocar este punto. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos que debe haber una voluntad de negociación. Un punto para terminar, apreciados colegas. Hacer un pliego de peticiones no es fácil. Nosotros hemos hecho un análisis de las necesidades y los requerimientos que tenemos como directivos docentes y encontramos que en los pliegos que teníamos y en la gran cantidad de solicitudes, más del 50% de ellas ya están como derechos, es decir, ya son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no son situaciones de negociación en una mesa, son unas situaciones que requieren de una agenda jurídica y administrativa para su cumplimiento. En esa medida, con los otros sindicatos, hemos avanzado también en aclarar eso. Saquemos de los pliegos lo que ya es un derecho, lo que ya forma parte de las obligaciones que le corresponde a la entidad territorial y construyamos una agenda de acciones administrativas y jurídicas para su cumplimiento. Y lo que no esté ahí como derechos adquiridos, sí pongámoslos en la negociación para ir avanzando al respecto. Bueno, este es un primer informe de este proceso de negociación con Antioquia y les estaremos contando en próximos programas cómo nos está yendo con Antioquia y con las otras entidades territoriales en donde estamos en proceso de negociación. Es un gusto compartir con ustedes estas noticias, que muchas de ellas pueden que no sean positivas en términos de los logros esperados, pero sí forman parte de nuestro proceso de formación y educación sindical para que cada vez más sigamos construyendo una lucha común por los derechos laborales de todo nuestro colegaje. Hora de las pinceladas gremiales, nuevamente por nuestro fiscal, el señor Antonio Estrada Saldarriaga. Estamos en el momento de las pinceladas sindicales y creemos muy pertinente hacer énfasis en algo que es el tema nacional y nos centramos en la reforma tributaria, elemento de discusión de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, de los empresarios, momento en el cual entramos al debate fuerte que lleva la implicación de que se vuelva a la marcha, se vuelva a la protesta y que de nuevo los trabajadores colombianos y las organizaciones sociales estén en la calle. La reforma tributaria es algo nefasto, es algo que solamente el gobierno obtuso de Duque no quiere comprender, pero que los trabajadores con la movilización van a hacer las claridades y por eso se tiene que convertir en una tarea desde ahora permanente. Incluso hay unas palabras que nos tienen que crear mucha inquietud y son las del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, cuando dice: nos preocupa la magnitud de la reforma tributaria y las implicaciones para la clase trabajadora y las familias colombianas. Si eso lo dice FENALCO, ¿qué pensaremos? ¿Qué diremos los directamente afectados? Porque esta reforma de nuevo va a caer en los hombros de los menos favorecidos en este país. Ahora hay algo también que es fundamental considerar y retomo el pensamiento claro de José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, cuando está afirmando que esta reforma va contra la Constitución, cuando está clarificando que desde el preámbulo de la misma está atentando con los más sagrados derechos de los colombianos, donde se plantea la paz, la justicia, la equidad, el trabajo, las garantías para vivir dignamente. En este punto de vista inicial, creemos que ya hay motivaciones suficientes para estar en contra. Ahora, hay otro elemento fundamental y es que esta reforma
se ha venido presentando por entregas, no ha venido como un gran paquete. Total que aquí también se ve la improvisación y las desbocadas malas intenciones del gobierno nacional de Duque. Además, hay algo que es muy puntual desde la parte legal, y es que el artículo 36 de la Carta Magna de la Constitución Nacional dice que las reformas al sistema tributario deben de fundamentarse en 3 principios que son muy claros: el de la equidad, el de la eficiencia y el de la progresividad. Si miramos el de la equidad, pues plantea que deben de pagarse a manera de quien tiene, en esa misma manera contribuya, que la situación o la capacidad de contribuir con el Estado debe ser en la misma manera en que usted tiene o que recibe recursos. El de la progresividad es muy claro cuando está planteando que quienes tienen más son quienes más deben de pagar. Entonces los grandes empresarios, los grandes bancarios, los terratenientes deben de ser quienes más contribuyen, y no en su defecto los pequeños empresarios, los trabajadores, la clase media a la cual están acabando, y de igual manera a los pensionados de Colombia. Y en lo que tiene que ver con la eficiencia, pues menos se cumple, porque la eficiencia estaría exigiéndole al gobierno colombiano austeridad, y encontramos que aquí hay inversiones desmedidas en burocracia, en la guerra, en aviones, en camionetas para los dirigentes de este país. No puede volverse a recaer con la injusticia que es anticonstitucional cuando en hombros de los trabajadores, de los pequeños propietarios, de la clase media de Colombia, que ya viene asfixiada, tenga que venir ahora a hacer el soporte de esta serie de circunstancias adversas que se avisoran, pero que por fortuna incluso la misma clase política tiene que darse cuenta que estamos en un periodo preelectoral y vamos a estar atentos para mirar cuáles son los parlamentarios que de manera virtual, cosa que preocupa porque se aminora el debate, y que debiera ser de manera presencial para saber quiénes son los defensores de los trabajadores de Colombia. En otro orden de información en lo que tiene que ver con las pinceladas sindicales, tuvimos reunión del Comité de Veeduría de Salud, muy preocupados por la situación en el país, en Antioquia, lo que ha ocurrido en el Valle, en La Guajira, lo que ha ocurrido en Bogotá y ya en colegios de Antioquia. Mucha preocupación, inquietud grande en lo que tiene que ver con los contagios. El departamento de Antioquia desbocado en los contagios y en las muertes en lo que tiene que ver con COVID-19. Nosotros desde Usdidea seguimos diciéndole no a la alternancia y sí a la defensa de la vida. Antonio Estrada, fiscal. Despide nuestro programa número 14 nuestra presentadora Carolina Rabe Hernández. Hemos llegado al final de nuestro programa Usdidea Noticias. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic en manito arriba, que nuestra sede sindical está ubicada en la calle 60, número 4937 del sector Prado Centro. Estamos atendiendo los de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Disponible también para atenderlos en el fijo 444-8247, celular, WhatsApp y Telegram al 314-700-1272. La asesoría jurídica jueves y viernes de manera presencial, desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. No se pierdan nuestro próximo programa el miércoles 28 de abril a las 7:30 de la noche por nuestro canal Usdidea Noticias. No olvide acompañarnos en nuestra próxima cita el 28 de abril de este año 2021 a las 7:30 de la noche en Usdidea Noticias. Hasta pronto.